En el extremo sureste de Cuba, donde la isla se estrecha hacia el Mar Caribe, un puerto natural profundo se adentra aproximadamente 12 millas en la costa. Y sorprendentemente, Estados Unidos ha ocupado esas 45 millas cuadradas de tierra y agua alrededor del puerto desde 1903. Detrás de ese perímetro de 17 millas de valla se encuentra una instalación estadounidense autosuficiente, a unas 400 millas de Miami. La bahía en sí divide la base en dos, con el aeródromo en el lado de Sotavento y la instalación principal en el lado de Barlovento. Pero estas dos áreas están conectadas directamente a través de un servicio de ferry. Curiosamente, en el lado de Barlovento hay 9 playas, un McDonald's, una bolera y una escuela estadounidense, comodidades del hogar, hechas posibles por una enorme planta de desalinización que produce 3.4 millones de galones de agua dulce al día, algo necesario porque la base no puede extraer agua del país que la rodea. Y es aquí donde las cosas se vuelven controvertidas. En algún lugar dentro de esa instalación, detrás de capas de cercas y puntos de control extraños, se encuentra un centro de detención, compuesto por una red de bloques de alojamiento distintos construidos en etapas desde 2002 en adelante. En su punto máximo, el campamento albergó aproximadamente a 660 detenidos, pero para enero de 2025 solo quedan 15. Entonces, ¿cómo terminó Estados Unidos con una base militar y una prisión en suelo cubano? ¿Qué había ahí antes de todo eso? ¿Y por qué todo esto parece tan vedado? Sigue atento para descubrirlo mientras revelamos la historia de la bahía de Guantánamo. Soy tu anfitrión, Brian Sokash, y estás viendo It is History. Para entender cómo un pequeño pedazo de Estados Unidos terminó en suelo cubano, primero necesitamos regresar a 1868. Para ponerlo en contexto, Cuba ya había sido una colonia española desde 1511 más tiempo del que la mayoría del mundo moderno había existido como estados-nación hasta ese momento. Pero para mediados del siglo XIX, la frustración con Madrid había estado creciendo durante décadas. Problemas como los altos impuestos, la exclusión política y un gobierno que se volvía más autoritario a medida que el poder español colapsaba en otras partes de América. Por lo tanto, en ese contexto, el 10 de octubre de 1868, un cubano adinerado emitió la Declaración de Independencia, lo que dio como consecuencia la Guerra de los 10 Años. España reprimió el levantamiento, pero el movimiento independentista siguió creciendo hasta que comenzó una segunda revuelta en 1895, esta vez organizada en parte por un poeta revolucionario que había pasado años construyendo el Partido Revolucionario Cubano desde el exilio en la ciudad de Nueva York. Fue asesinado en batalla a las pocas semanas de su regreso a Cuba, así que la guerra continuó sin él. Y vale la pena enfatizar que la respuesta de España a esta renovada rebelión fue severa. En 1896, los generales españoles emitieron una serie de decretos que obligaban a toda la población rural a trasladarse a zonas fortificadas detrás de las líneas defensivas españolas. Lo que siguió podría describirse mejor como una auténtica barbarie. Las casas fueron destruidas, los cultivos fueron quemados y así sucesivamente. Para 1898 aproximadamente, un tercio de la población cubana había sido forzada a entrar en estos campos, donde se estima que 400.000 eventualmente sucumbieron a las condiciones. Los periódicos estadounidenses, especialmente los que pertenecían a William Randolph Hearst, cubrieron las atrocidades con gran detalle. Y así, la presión pública de la comunidad internacional para intervenir creció rápidamente. Luego, el 15 de febrero de 1898, el acorazado estadounidense Maine explotó en el puerto de La Habana bajo circunstancias que nunca se establecieron de manera concluyente. Con eso, Estados Unidos le declaró la guerra a España. Para el 10 de junio, el teniente coronel Robert Huntington había desembarcado el primer batallón de infantería de marina en la bahía de Guantánamo, haciendo que estos marines fueran las primeras tropas estadounidenses en afianzarse en suelo cubano. Y la bahía había sido seleccionada deliberadamente. Estaba a 40 millas de Santiago, donde la principal flota española estaba anclada, y su puerto profundo la hacía ideal como una base avanzada para la marina.
De todos modos, la guerra hispanoamericana terminó en agosto, con España cediendo Cuba a través del Tratado de París. Lo que vino después es donde la historia se complica. Verás, a Cuba no se le entregó simplemente su independencia. De hecho, Estados Unidos administró la isla directamente hasta poco después del cambio de siglo. Y antes de retirar sus tropas, el Congreso añadió una cláusula al proyecto de ley de asignaciones del Ejército de 1901. Esa enmienda restringió severamente los derechos de Cuba para firmar tratados, limitó la deuda externa que podía acumular y otorgó a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos cubanos para preservar el orden. Lo más importante, también requería que Cuba arrendara tierras a la Marina de los Estados Unidos para una presencia permanente. Los delegados cubanos, con cierta razón, vieron esa enmienda como un ultimátum, y un relato la describe como si Cuba, cito, se hubiera encadenado voluntariamente. Sin importar las consecuencias, incorporaron esa enmienda en su constitución de todos modos. Estos términos especificaban que el arrendamiento permanecería en vigor mientras Estados Unidos decidiera usar la tierra y solo podría terminarse mediante un acuerdo mutuo. Y así fue. El 23 de febrero de 1903, el presidente Roosevelt firmó el arrendamiento de la bahía de Guantánamo por una renta anual de $2,000 en monedas de oro y la construcción de la estación naval comenzó ese mismo año. Las primeras fotografías muestran la base como poco más que un campamento, filas de tiendas de campaña de lona, un muelle para cargar carbón y un puñado de edificios administrativos de madera. Al principio, el Congreso tardó en financiar el desarrollo, pero eso cambió significativamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la base experimentó una gran expansión. A partir de ese momento, se convirtió en un centro logístico y de entrenamiento fundamental para las operaciones en el Atlántico y el Caribe, apoyando patrullas de guerra, antisubmarina y misiones de escolta de convoyes. Aunque para los años posteriores a la guerra, la base se había convertido en un auténtico poblado estadounidense. Los conjuntos habitacionales se extendieron por el lado de Barlovento. Un hospital naval operaba junto con servicios dentales, e incluso el enclave tenía su propio cementerio. Y el campamento seguiría evolucionando, cambiando mucho su carácter una vez que llegaron los soldados con sus familias. Se construyeron escuelas junto con algo de infraestructura recreativa básica diseñada para hacer tolerable el destino remoto. Instalaron albercas, instalaciones deportivas y un cine al aire libre, que, según se dice, es visible en fotografías aéreas desde al menos 1995, ¿no? En cuanto a McDonald's, oficialmente el único en Cuba, ese abrió en la base en 1986. Después siguió una bolera y luego un KFC, combinado con AEW en 2004. Una esposa de militar le dijo después a un reportero de National Geographic en 1961 que la vida en Guantánamo se describía mejor como, cito, claustrofobia cómoda. La base tenía todo lo que las familias necesitaban, dijo ella, pero en 15 minutos podías manejar de un extremo al otro. La parte claustrofóbica tenía una causa precisa. Verás, antes de la Revolución cubana, el personal estadounidense podía pasar por la puerta noreste y pasar su tiempo libre en Cuba misma. Sin embargo, todo eso cambió en 1958, cuando fuerzas rebeldes secuestraron a 29 marineros e infantes de marina estadounidenses que regresaban de un permiso de un día en Cuba. Fueron retenidos en las colinas durante 22 días antes de ser liberados. 6 meses después, el 1 de enero de 1959, la revolución de Fidel Castro tuvo éxito. A partir de ese momento, el territorio cubano quedó prohibido para todos los militares y civiles estadounidenses. Como te puedes imaginar, el ejército estadounidense reaccionó en consecuencia. Transformaron el perímetro de la base en una de las fronteras más fuertemente fortificadas del hemisferio occidental. Luego, ambos gobiernos minaron la zona de amortiguamiento, con aproximadamente 55,000 minas terrestres en total, convirtiéndola también en el campo minado más grande del hemisferio occidental en ese momento. Para asegurarse, Castro también ordenó plantar millas de cactus a lo largo de la sección noreste de la cerca. La idea era evitar que los cubanos buscaran refugio en la base. Los marines estadounidenses lo llamaron la cortina de cactus.
Luego, las cosas se pusieron aún más tensas en febrero del 68, cuando Castro cortó por completo el acueducto de agua dulce que abastecía la base, una táctica de presión provocada por una disputa sobre pescadores cubanos arrestados cerca de Florida. Los comandantes de la base respondieron importando agua desde Jamaica hasta que se pudo construir la planta de desalinización que todavía opera hoy en día. De todos modos, durante la crisis de los misiles en Cuba, las familias del personal militar fueron evacuadas de la base mientras las fuerzas estadounidenses y soviéticas se acercaban al borde de un conflicto abierto. La base misma recibió una guarnición de infantes de marina más grande y se convirtió en un punto de despliegue en caso de una invasión. Durante 13 días fue una de las tierras más estratégicamente importantes del mundo. La crisis pasó y Guantánamo volvió al ritmo de una estación naval en funcionamiento. Lo de siempre: reabastecer barcos, realizar operaciones antidrogas en el Caribe o cortar el pasto alrededor de McDonald's. Sin embargo, para el 91, la base asumió una función que nadie había planeado, y fue un momento bastante decisivo. Tras un golpe de Estado en Haití, la Guardia Costera de Estados Unidos comenzó a interceptar a refugiados haitianos en el mar y a transportarlos a Guantánamo. Para octubre de 1994, mientras llegaban oleadas simultáneas de migrantes cubanos, la ciudad de tiendas de campaña en la base albergaba a más de 46,000 personas. La infraestructura construida para esa operación, el sistema de procesamiento, la cerca, la capacidad de retener a grandes cantidades de personas en un limbo legal en un territorio que técnicamente no era estadounidense, dejó un modelo que volvería a usarse. Y creo que todos ustedes saben a dónde quiero llegar con esto. En la mañana del 11 de septiembre de 2000, 19 secuestradores coordinaron ataques en todo el este de Estados Unidos. Como resultado, las fuerzas estadounidenses y de la coalición estaban operando en Afganistán en cuestión de semanas. Los prisioneros se acumularon rápidamente y, sin querer simplificar demasiado las cosas aquí, la cuestión de dónde mantenerlos y bajo qué marco legal se volvió crucial, especialmente considerando que la administración planeaba usar lo que ellos llamaban métodos de interrogatorio mejorados. El gobierno descubrió que la respuesta a sus preguntas se basaba en un argumento legal que había estado a la vista desde 1903. Como la base está en suelo cubano y opera bajo un arrendamiento en lugar de plena soberanía estadounidense, el gobierno argumentó que los detenidos allí no tendrían automáticamente derecho a acceder a los tribunales federales estadounidenses. Así que el 13 de noviembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush firmó una orden militar que autorizaba la detención de no ciudadanos, designados como combatientes enemigos, en la bahía de Guantánamo. La lógica geográfica lo era todo legalmente, pero la logística era complicada. Como te puedes imaginar, transportar prisioneros desde Afganistán hasta el Caribe bajo custodia no era sencillo. Por lo que encontré sobre el tema, funcionaba de la siguiente manera: los detenidos abordaban un avión de transporte militar C-17 en el Aeropuerto Internacional de Kandahar en un vuelo de aproximadamente 8,000 millas. Las fuentes de la época describen una escala en un lugar no revelado en Europa, donde los detenidos eran transferidos a un C-141 para la última etapa de su viaje a Cuba, un trayecto total de aproximadamente 27 horas. Los detenidos llegaron encadenados, encapuchados y vistiendo overoles naranjas fluorescentes. Bajaron del avión uno por uno y luego fueron trasladados al otro lado de la bahía, donde los esperaba el campamento X-Ray. El campo Baxray se construyó originalmente durante la crisis migratoria de 1994 y ahora tenía un nuevo propósito. Así que la misma infraestructura de carpas y cercas de la operación de refugiados haitianos y cubanos básicamente se recicló. Durante los primeros meses de 2002 sirvió como un centro de detención al aire libre con jaulas de malla metálica, pisos de concreto, sin agua corriente y baños portátiles. Los guardias vivían en carpas cercanas en condiciones que el ejército había descrito, cito, como sin diferencias notables de las de los detenidos. Y así se mantuvo mientras se construía una instalación permanente. La construcción del Campo Delta comenzó el 27 de febrero de 2002 y finalmente
se convirtió en la principal zona de detención. Las celdas individuales del Campo Delta medían 8 pies de largo por 6 pies de ancho, cada una equipada con una cama, un inodoro y un lavabo, marcando la primera vez que los detenidos tuvieron acceso a agua corriente desde su llegada. Para cuando la población de internos alcanzó su punto máximo en 2004, con aproximadamente 660 personas, se habían construido 7 subcampos distintos dentro del Campo Delta, cada uno operando bajo diferentes niveles de seguridad. Luego, una vez que todo estaba en funcionamiento, surgió la controversia. En 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los detenidos tenían el derecho legal de impugnar su detención en un tribunal federal, contradiciendo directamente el argumento central de la administración sobre el aislamiento legal de Guantánamo. En 2006, el caso Hamden contra Rumsfeld fue más allá, con la Corte dictaminando que el marco de las comisiones militares de la administración violaba tanto la ley estadounidense como las convenciones de Ginebra. Entonces, el Congreso respondió aprobando la Ley de Comisiones Militares de 2006, que intentó quitar a los tribunales federales la jurisdicción sobre las peticiones de los prisioneros. La Corte Suprema también anuló eso, dictaminando que el derecho constitucional de habeas corpus se extendía a Guantánamo. Eso fueron 3 decisiones históricas de la Corte Suprema en solo 4 años, rechazando la arquitectura legal que la administración había construido alrededor de la base. Mientras tanto, la presión internacional se desarrollaba en paralelo a las batallas legales internas. Y así, una base que había pasado casi un siglo sin llamar la atención, se convirtió, en pocos años, en una de las instalaciones militares más infames y restringidas del mundo. Cuando Barack Obama asumió el cargo en 2009, uno de sus primeros actos fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención en el plazo de un año, aunque no sería fácil. En ese momento quedaban más de 240 prisioneros y el Congreso bloqueó su traslado a territorio estadounidense, así que la instalación no podía simplemente cerrarse. Sin embargo, al final, Barack Obama encontró maneras de transferir aproximadamente a 197 detenidos durante sus 2 mandatos. Y así, la población disminuyó de manera significativa, caso por caso, a medida que los detenidos eran transferidos a terceros países, repatriados o autorizados para su traslado por una comisión de revisión periódica. Y a enero de 2025, solo quedan 15. Así que esa es la historia de la bahía de Guantánamo, un lugar prohibido por diseño. Me gustaría agradecer al miembro del canal que solicitó este episodio usando nuestro formulario en la descripción y también extender un agradecimiento aún mayor a nuestros miembros del canal, los seguidores de History Council, quienes hacen posibles episodios como este. Por lo demás, como siempre, soy Ryan Sokash, despidiéndome.